En esta oportunidad te contaremos la historia de Marta Jessica Cruz, de 36 años de edad, la cual era habitante del municipio de Nahuizalco, dentro del departamento de Sonsonate, El Salvador. Marta era la esposa del carpintero Enrique Oporta, de 40 años de edad. Esta pareja eran los padres de 3 pequeños, los cuales quedaron en la orfandad, debido a las oscuras acciones de un menor de 17 años de edad, quien la privó del derecho fundamental de los seres humanos, la vida. Marta era el pilar y eje fundamental de su familia. En la relación con Enrique, ella siempre había estado presta para los cambios. Ella llevaba 15 años de relación estable con su esposo, en los cuales la unión habían tenido altos y bajos. Pero estos siempre habían sabido mantenerse juntos y unidos, afrontando cada problema con las ganas de mantener unida a la familia y los niños. Los 3 hijos de este matrimonio eran Alexis Oporta Cruz, Carlos Oporta Cruz y Luisa Oporta Cruz, los 3 en edades de entre los 8 y 13 años de edad. Todos estos asistían a la escuela, siempre con el apoyo de ambos padres, ya que estos no habían tenido la oportunidad que ellos tienen, de acceder a una educación de calidad. Esto recalca el amor y el compromiso de ambos padres por el bienestar y mejora de sus hijos. Enrique, para poder sustentar a la familia, había aprendido el oficio de la carpintería desde que era muy pequeño. Este trabajaba desde la temprana edad de 11 años en talleres de carpintería y fue ahí donde él mismo aprendió el artesanal oficio de la creación con madera. Después de tantos años de ejercer esta labor, Enrique se había convertido en un especialista en la materia. Por su parte, Marta era su fiel compañera, quien lo apoyaba en todas las difíciles circunstancias en las que éste había tenido que pasar. Enrique trabajaba en el taller de don Eric, un viejo pueblerino, el cual tenía un taller de prestigio por la calidad de sus productos y trabajos. En este taller, Enrique había trabajado los últimos 6 años, y en el mismo ya se había hecho de un nombre. Como el excelente carpintero que era, en algunas ocasiones, don Eric tenía que salir a los distintos departamentos de El Salvador a entregar encargos que se les hacían de todas las partes del territorio salvadoreño. En estas ocasiones, era Enrique el que quedaba a cargo del taller, y él mismo pedía ayuda a Marta para que ésta le ayudara en el área de administración del dinero, ya que Enrique siempre había admirado la responsabilidad de su esposa en este ámbito. Fue durante uno de estos viajes de don Eric que Enrique quedó a cargo y Marta, como en todas estas ocasiones, llegó a darle una mano a su amado. En una tarde, Marta empezó a interesarse en el proceso artesanal que su esposo y los demás trabajadores ejercían con la madera, y fue así como Marta inició a aprender de la mano de su esposo y de sus compañeros el arte de la carpintería. Luego de unos meses, Marta ya dominaba muchas de las labores necesarias. Ella ya podía realizar trabajos artesanales con madera. Ella, sin embargo, aún no se atrevía a trabajar en los talleres, puesto que quería seguir conviviendo y atendiendo a sus hijos. La relación y el vínculo que estos tenían eran muy fuerte, y Marta pensaba que, al empezar a trabajar, esta misma se vería afectada por el poco tiempo que ésta compartiría con ellos. Marta en alguna ocasión charló de esto con su esposo Enrique, el cual estaba muy orgulloso de ella por aprender este oficio. Enrique le explicó que la decisión que tomara para él estaría bien, pero que no debía preocuparse por esto, que si ella quería pasar el tiempo con los niños lo hiciera, debido a que éste trabajaría lo necesario para darlo todo a su familia. Esta se alegró mucho, agradeció a su esposo y posterior a esto, ella se prometió internamente que apoyaría a su esposo económicamente cada vez que pudiera, y se puso la meta de trabajar en cuanto sus pequeños crecieran un poco más.
Una mañana Enrique salió como de costumbre al trabajo. Eran las 6:50. Se despidió de su esposa e hijos, los cuales estaban a punto de ir al colegio, vestidos con sus uniformes reglamentarios. Este le dio un beso y un abrazo a cada uno, y salió rumbo al taller de don Eric. Este tomó el camino hacia el taller, al cual llegó en 25 minutos. El trabajo de Enrique quedaba a una distancia ideal para movilizarse caminando. Enrique, por su parte, al llegar, empezó a limpiar el taller. Esto no era su trabajo, sino de los ayudantes. Pero a Enrique le gustaba iniciar a trabajar en un ambiente limpio. Después de realizar la limpieza, procedió a sacar las herramientas para iniciar su faena: el martillo, el infaltable desarmador, las sierras de mano, los clavos, la pega de madera. Especialmente este día, había llegado temprano debido a que el taller tenía un encargo muy grande de repisas para cocinas. El encargo debía salir esa misma tarde, y Enrique quería cumplirlo mejor y antes posible con su trabajo. Así, este dio inicio a su labor. Las horas pasaron y el cansancio era notorio. Enrique no se detuvo ni para almorzar, siguió hasta las 2 de la tarde. A esta hora ya estaba con mucho apuro, el apetito invadía su cuerpo, y quizás fue por esto que Enrique, luego de haber pasado muchas horas en faena, cometió un pequeño error. Cortaba madera para terminar la última repisa, y fue esta sierra la que, sin que Enrique se imaginara, cortó parte de su dedo y palma de su mano, lo que ocasionó caos en el taller. Todos corrieron a auxiliar a Enrique, lo llevaron al centro de salud más cercano del taller, en donde le atendieron, realizaron puntadas en sus cortes y le explicaron que no podía trabajar durante unas semanas, ya que debía recuperarse para poder volver a su trabajo. Luego de unas horas, los médicos de emergencia le dieron de alta y lo dejaron ir a casa. Por la noche ya su familia lo esperaba. Los niños estaban entusiasmados debido a que querían jugar con su padre. Su esposa tenía lista la cena. Sabía bien de lo trabajador que Enrique era, y también sabía la explicación por la cual había salido temprano a trabajar. Cuando llegó a casa, todos se preocuparon y empezaron a interrogar sobre lo que había sucedido. Enrique les explicó y les dijo que no se preocuparan, que solamente se había cortado un poco, y en lo único que afectaría es que tendría que soportarlo en casa. Llegó la hora de acostarse a descansar. Los niños ya estaban en cama dormidos y Marta y Enrique empezaron a platicar. Enrique estaba muy preocupado debido a que recibía su salario por día trabajado. Al estar en casa sin trabajar significaba que no ganaría el dinero de la semana, y esto limitaría las compras en las provisiones del hogar. Entonces, Marta tuvo una idea. Le propuso a su esposo trabajar en el taller de don Eric, por él. Enrique entonces aceptó y dijo que debían consultarlo con don Eric. Así lo hizo, y el jefe de aceptó sin pensarlo. Así fue. Al día siguiente, Marta se despertó más temprano de lo normal con ayuda de Enrique. Alistaron a los niños para sus clases, prepararon el alimento para el día, y así Marta tomó el camino para el taller. Caminó por el rumbo que su esposo recorría día a día. Al llegar al taller de don Eric, presentó a Marta con todo el equipo. La recomendó y explicó la situación de y su pareja. Todos lo comprendieron y apoyaron a la nueva trabajadora del taller. Marta se había adaptado de manera rápida a la labor, y así pasó la primera semana. Luego de esto, al iniciar la segunda semana, un nuevo encargo llegó al taller, una nueva petición de repisas para cocinas. Esta vez se debían entregar en menos tiempo. Nuevamente, todo el equipo se puso a trabajar. El primer día todos salieron muy tarde. El reloj marcaba las 8 p.m. Marta salió al camino, el cual estaba totalmente oscuro. En el sector por el cual Marta tenía que recorrer eran algunas calles algo desoladas, no en su totalidad,
pero las casas no estaban cerca las unas con las otras. Marta, un poco temerosa, inició su camino. Unas calles adelante se encontraba un menor de edad de 17 años de edad, el cual estaba bajo los efectos de distintas sustancias ilícitas. Este mismo estaba vinculado con muchos de los antiguos miembros de las distintas agrupaciones criminales de Nahuizalco, los cuales se encuentran tras las rejas, gracias a la aplicación del régimen de recesión, el cual el presidente Bukele ejecutaba con mano de hierro. El menor, al ver que Marta pasaba totalmente sola por la calle, empezó a seguirla en silencio. Marta escuchó los pasos de este sujeto y apresuró el suyo. Sin embargo, el menor empezó a perseguirla hasta alcanzarla. Intentó quitarle sus pertenencias, pero ésta no se dejaba. Fue en el forcejeo que el tipo cobarde detonó su arma de fuego en contra de la humanidad de Marta, quien, a pesar de luchar hasta el último instante, no pudo soportar este vil acto. El menor huyó de la escena del crimen. Las personas salieron a auxiliar a Marta. La policía se hizo presente y procedió a la búsqueda del autor de los hechos. No fue hasta después de algunas horas que los oficiales, al realizar una búsqueda exhaustiva en todo el municipio, dieron con el paradero del autor del crimen, el cual ahora está a la orden de las autoridades salvadoreñas. Este hecho deja en luto a una familia, el cual ya posee daños irreparables y pérdidas irreemplazables. Y es por casos tan tristes como este antes contado que el presidente Nayib Bukele busca ejercer las leyes propuestas para este tipo de casos, leyes como la Ley Penal Juvenil de El Salvador, con la cual este menor de edad está propenso a cumplir con hasta 25 años de cárcel, para así remediar al menos un poco los daños ocasionados a la familia luctuosa. El presidente Bukele no descansará hasta hacer cumplir las leyes y así erradicar y eliminar a los criminales que aún se esconden, cobardemente, aún en los distintos rincones del territorio salvadoreño. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares. Lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.